Es momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, son las 7 de la mañana, 34 minutos. En estos tiempos que estamos trabajando los ecuatorianos en la elaboración de las leyes a través de los representantes que están en la Asamblea Nacional. En democracia existe esta teoría de que son nuestros representantes de la sociedad, de la ciudadanía en general, quienes dictan las leyes. También en teoría, las leyes deben ser justas. No puede haber una ley injusta. Inclusive, la ley que se aplica cuando alguien ha infringido alguna norma, por justicia, el juez precisamente toma una decisión de aplicarle el rigor de la ley. Y se dice que se hizo justicia, poniendo justamente en consideración cuando se penaliza a alguien. O también en lo positivo, si la justicia defiende la dignidad humana, defiende la convivencia pacífica, defiende el derecho del individuo, también se dice que se ha hecho justicia. Con este preámbulo, quiero compartir con nuestros amigos oyentes una reflexión sobre el boletín de prensa que nos envía el movimiento político Madera de Guerrero. Este boletín de prensa se refiere a, tiene el título, COTAD, después del veto, es decir, la ley del Código Territorial. Y lo que llama la atención es el primer párrafo que dice: la votación será de abstención, pues no se puede votar contra lo bueno que tiene la ley ni a favor de lo malo que contiene. Si en teoría una ley es para que todo sea bueno para la sociedad, mire usted a lo que hemos llegado en este tiempo. Que una ley sea reconocida por un partido político, Madera de Guerrero en este caso, que tiene algo bueno y algo malo, que no se le vota a favor porque tiene algo malo y no se vota en contra porque tiene algo bueno. Lo positivo, dice Madera de Guerrero, reconoce el derecho a recibir el 6% del impuesto a la renta que cada cantón genera. Pero lo negativo de esta ley, la fórmula que afecta severamente a las poblaciones de mayor cantidad de habitantes. Acá hay una mayoría en Ecuador que tiene poblaciones con menor cantidad de habitantes. Pero sumados unos a otros, los asambleístas representan precisamente a los cantones pequeños y a ese interés de no reconocer el derecho de los habitantes de los cantones grandes. Si la mayoría de asambleístas representan entonces a los cantones pequeños, esa mayoría está legislando a favor de los pequeños y en contra de los cantones grandes. Es decir, que es una especie de culpa el hecho de tener una ciudad grande con cantidad de habitantes en buen número. ¿Es justo esto? Es obvio que Madera de Guerrero dice esto es negativo, por eso no vamos a votar a favor de la ley. Tiene otro tema, este boletín de prensa, muy interesante para analizarlo. Castiga a los municipios eficientes. Es decir, una ley que va por defecto a premiar a los municipios ineficientes. ¿Por qué? Porque le va a entregar más recursos a los municipios que tengan más necesidades básicas insatisfechas. Aparentemente esto sería justo, porque se le dice, si un cantón no tiene agua potable, por ejemplo, alcantarillado, hay que darle más dinero. Pero ¿qué pasa si el cantón ya tiene satisfechas esas necesidades? No se le va a dar el dinero.
Entonces en la práctica se castiga al municipio que sí se preocupó de prestar esos servicios. ¿Y qué tal entonces un municipio que se le ocurra mantener siempre las necesidades básicas insatisfechas? Es decir, no echa la obra pública para siempre recibir dinero a cambio precisamente de ese atraso, de esa ineficiencia. Es obvio que aquí no solo que la ley es injusta, sino que sería una ley absurda de premiar a quien no es eficiente. Y finalmente, dice María de Guerrero que las competencias, anteriormente a la Constitución del 98, se pasaba de manera automática a los municipios. Ahora, los municipios tienen que solicitarlo, me imagino someterse a una evaluación para que finalmente el Estado o el gobierno central le otorgue la competencia. Allí podría existir otro tipo de riesgos, pero en todo caso es parte también de lo que Madera de Guerrero dice que es negativo, por lo cual no va a votar a favor. Pero ¿qué es lo que nos interesa a los ecuatorianos? Olvidémonos de la ley de Cotad y de lo que Madera de Guerrero está opinando con su justa razón. Pero ¿qué está pasando igual con las leyes de la universidad? ¿Qué está pasando con todas las leyes que se están dictando en este tiempo? Ahora también con los empleados públicos, a quienes se los va a jubilar obligadamente y a pagarle con bonos o con papeles del Estado. Y es más, el día de hoy, si revisamos la página 3 del diario El Universo, aquí existe el titular: Ejecutivo pone materias no tratadas en 3 leyes. Usted sabe que el veto presidencial debe ser un texto alternativo a algo que está incluido en el proyecto de ley aprobado en primera instancia en la Asamblea. No puede el presidente incluir textos que no se refieran precisamente a la materia que trata esa ley, ese proyecto de ley. El titular dice esto: Ejecutivo pone materias no tratadas en 3 leyes. Cuestionamientos. Quito: la inclusión de materias distintas a los textos aprobados en la Asamblea Nacional es calificada como inconstitucional. Pero enseguida viene a la mente: Alianza País hace una mayoría con sus aliados. Aún esto podría darse, que la ley sea aceptada en la Asamblea Nacional a pesar de que no incluya el veto presidencial solo lo que trató ese proyecto de ley aprobado. Esto nos lleva a una reflexión realmente muy penosa. Estamos en el Ecuador legislando por parte de un partido político y sus aliados, y lastimosamente sin el consenso que debe hacérselo en democracia. Y si se vota por abstención, tácitamente se están aprobando las leyes de esta manera, porque se acepta la imposibilidad de la minoría para poder defender los derechos de, en este caso, por ejemplo, en la ley del COTAD, de la ciudad de Guayaquil, de los habitantes de la ciudad de Guayaquil, que por tener de alto número no va a recibir las asignaciones que otros cantones de pequeña cantidad de habitantes van a recibir. Razonamiento existen. Se dice que con esto se pretende que los municipios pequeños crezcan y que no haya la migración hacia los municipios grandes, hacia las ciudades grandes. Ya veremos qué pasa realmente con esa ley. Y finalmente queda como una especie de conclusión: las leyes no pueden ser definitivamente ni medio buenas ni medio malas. Las leyes deberían ser totalmente buenas. Lo ideal es eso, porque la justicia no puede ser medio buena para alguien y media mala para otro, si es que ambos tienen los mismos derechos. Preocupación terrible que se estén dictando leyes con dedicatoria. Si recordamos a esa estatua que representa la justicia, recordemos que esa justicia tiene una tela, ¿no?, que está tapando